Listo, entonces ya estamos grabando, todo bien. Ya, listo. Entonces ahora vamos a pasar al segundo tema, que es logaritmos. Es un poquito más, como les dije, el tratamiento más algebraico. Y lo que les pueden pedir acá es simplificar o resolver simplemente ecuaciones. No es tan amplio como en trigonometría. Lo que sí es un poquito pesado es aprenderse todas las propiedades y fórmulas que tienen los logaritmos. En especial porque no tienen una demostración como en trigonometría. ¿Ya? Sin más, empezaremos. Oigan, qué raro, che. Yo me acuerdo haber puesto todo. Disculpen por este uno. Em, ya, primero empezaremos con un repaso de las funciones exponenciales. Repito. Las funciones exponenciales son x al cuadrado, y igual a la cuarta, donde hay una potencia, ¿no ven? Que afecta a una variable, en este caso x y y. Estas son las funciones exponenciales, ¿no ven? Estas son las más básicas, ¿por qué? Porque la variable está aquí abajo y el número constante está aquí arriba, ¿ya? Entonces son las más sencillas. Ahora, tenemos otras donde la variable ya está como exponente. En este caso 4 a la x, 6 a la y. Y es un poquito más complicado trabajar con estas, ¿no? Porque ya hay que hacer algunos artificios para que las bases se parezcan y toda la cosa esa, ¿no? Pero también ya sabemos trabajar con estas. Entonces, aquí por si acaso la variable es el exponente, ¿no ve? La variable es el exponente, ¿ya? Y aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este es simplemente para entender, digamos, porque se está de mezclar mucho lo que es funciones exponenciales con trigonométricas en los exámenes, ¿ya? Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tenemos este ejercicio, vean que todas las bases de acá son iguales, ¿no? Ve, aquí hay sigue un 60, pero seguro algo vamos a poder hacer con eso. Entonces, lo que se hace acá es siempre buscar que las bases sean iguales, ¿no ve? Acá tenemos 3 a la x, lo que vamos a hacer va a ser primero desarrollar, ¿no? Este es 3 a la x, esto ya sabemos que es producto de una misma base, ¿no? Entonces lo desarrollamos, factorizamos 3 a la x, y aquí dentro nos va a quedar menos 1, más 3 a la 3, menos 3 a la 2, más 3, ¿no ven? Y aquí esto va a pasar a dividir directamente este 3 a la x, ¿por qué? Porque aquí es donde tenemos las variables, ¿no ven? Pues, un poquito lo voy a hacer rápido porque esto ya sabemos trabajar también, ¿no ven? Entonces aquí 20, por si acaso lo de aquí suma 20, 20, 3x pasa a dividir, 60x entre 3x, vamos a tener esto, ¿no ven? Y cuando tenemos la misma potencia, esta potencia se puede sacar afuera, ¿no ven? Entonces aquí vamos a tener que 20 va a ser igual a 60 entre 3 elevado a x, ¿no ven? De donde 60 entre 3 es 20. Y como las bases son las mismas, x va a ser igual a 1. ¿No ven? Así es como se trabaja generalmente con los exponentes, intentando igualar bases, ¿no ven? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos dos bases que son diferentes? En este caso es fácil operar, ¿no ve? Porque las bases son iguales al final y al final tenemos una solución, ¿no ve? Pero ¿qué pasa cuando las bases ya no son iguales? Por ejemplo, aquí es A y aquí es B. Entonces tenemos que recurrir a otra herramienta matemática que nos ayude a no hallar el valor de X, ¿no? Bueno, sí, básicamente sí, ahorita lo que estamos buscando es hallar el valor de X, ¿no? Pero que nos ayude a trabajar con exponentes de una manera más sencilla, ¿ya? Entonces, esa herramienta son los logaritmos, ¿ya? Que de una u otra manera van a hacer que trabajar con este exponente sea un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque ya no va a ser como exponente, va a poder bajar a trabajar como una, no como un polinomio, sino como una, ya no como un exponente, como una base, como un número normal, como un número común y corriente, ¿ya? Entonces, para eso nos ayudan más que todos los logaritmos, ¿ya? Entonces, veremos la definición de los logaritmos. Hemos dicho que a lo que principalmente nos va a ayudar es como un coeficiente. Sí, más o menos como un coeficiente. Sí, se va a poder trabajar como un coeficiente. ¿Por qué? Porque va a bajar a multiplicar. Exacto, como un coeficiente. ¿Ya? Entonces, como decíamos, teníamos b es igual a x. Ese era nuestro problema, ¿no ve? Bajar x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos logaritmos. Aplicamos el logaritmo, bueno, la definición, ¿no? En todo caso, logaritmo de b en base a va a ser igual a x. ¿Ya? Lo que pasa aquí es que vean que hemos bajado de alguna manera x, ¿no ve? A lo hemos convertido en la base del logaritmo, b es como que el argumento del logaritmo y eso va a ser igual a x. Ven que de aquí de alguna u otra forma hemos logrado bajar x. Sí hemos bajado lograr x, ¿no ve? Para que trabaje como un coeficiente. Eso lo de aquí ya vamos a entender después. Pero la cuestión es que se logra bajar x, ¿ya? Y aquí está la definición que nadie entiende, pero creo que hay que decirla de todos modos porque es un poco confusa, la verdad. El logaritmo de un número b en base a, el logaritmo de un número b, de este número b en base a, esta es la base por si acaso, es el exponente x, este exponente x, al que hay que elevar la base a, esta base a hay que elevar a este exponente x para obtener el número b. Entonces, un poco,
un poco confusa, ¿no? La definición, pero prácticamente es esto, ¿ya? Lo de acá. Tenemos una elevación y ¿cómo se puede bajar eso? Con un logaritmo, ¿no ve? Entonces, esta es la forma de trabajar con exponentes, ¿ya? Y es bien útil. Los neperianos, logaritmos neperianos, los comunes, son bien útiles. Es lo que prácticamente más se utiliza, así que mucha atención a este tema. ¿Se entiende, no ve? O sea, ahorita sé que no se entiende, digamos, yo tampoco entendía la definición de logaritmo, pero es más o menos como un proceso inverso a la potenciación. No inverso, porque la radicación es el proceso inverso a la potenciación, pero es más o menos para transformar los exponentes en coeficientes, ¿ya? De alguna u otra manera, ¿no ven? Y esto prácticamente es la definición del logaritmo como tal, ¿ya? No sé si se entiende o hay alguna duda, yo creo que sí hay varias dudas, ¿no? Pero a medida que vayamos avanzando, yo creo que se va a entender un poquito más, ¿ya? Solo tómense la idea de esto, de que el logaritmo de un número b en base a va a ser yo que sea igual a x, ¿no ve? Para sacar el logaritmo, lo que tenemos que hacer es esta de acá, como que le da un cabezazo a la x, ¿ya? Esta A pasa, le da un cabezazo a la x y se vuelve la x en su exponente, ¿ya? De donde el logaritmo de b en base a va a ser igual a elevado a la x, ¿ya? Yo me acordaba así, ¿no? Esta A pasa, le da un cabezazo y se vuelve en su exponente. Entonces b va a ser igual a x elevado a la a, cuando queremos sacar el logaritmo, ¿no ve? Y esta es la definición, por si acaso, del logaritmo, ¿ya? Y por si acaso, la definición es bien útil para los ejercicios. Ya, ahora veremos los tipos de logaritmos, ¿ya? Hemos visto que un logaritmo puede tener cualquier base y puede tener cualquier elemento, ¿no ven? Sí, algo así como Mario Bros. Le tira un cabezazo y ya se vuelve su exponente, se vuelve como su gorra, ¿no ven? Ya. Entonces, como les decía, hay diferentes tipos de logaritmos, ¿ya? El primero y el más usado es el logaritmo decimal, común o vulgar. Son sus diferentes nombres, ¿no? Este logaritmo decimal en base 10, ¿ya? La base de este logaritmo siempre va a ser 10. Se puede poner cualquier base por si acaso. Esto no es restrictivo. Esto es simplemente un nombrecito que se le pone, ¿ya? No es restrictivo, como les digo. Se le puede poner 5, 6, pi, lo que quieran de base, ¿ya? Pero al que tiene base 10, específicamente se le llama logaritmo decimal, común o vulgar, ¿ya? Y también, vean que la base es 10, ¿no ve? Y también se escribe así. Cuando vean un logaritmo que no tiene base, por si acaso, esto es importante, no tiene base acá, se supone que es 10, ¿ya? Es decimal, es un logaritmo decimal. Si tiene una base 3, 2, 4, lo que sea, ya pues trabajan con esa base. Pero si no tiene, como en este caso, es un logaritmo decimal, ¿ya? Su base es 10, automáticamente. Y este también es el logaritmo neperiano o natural, ¿ya? Este logaritmo se basa porque su base es e. Es una constante de 2.80, ya que está. La base C que es 2.7182. No me pregunten de dónde viene porque la verdad no sé, pero tiene que ver con series. Y en lo que se basa este logaritmo, eso ya lo pueden ver ustedes porque la verdad yo no he encontrado información que se entienda muy bien. De todos modos, si hay algo, les voy a mandar. Ya, la cuestión es que este logaritmo neperiano o natural se caracteriza porque su base es E. ¿Ya? Del decimal es 10, del neperiano es E. Y se escribe así, una L y una N. Ln de B es igual a X. Si hay una Ln, se supone que es un logaritmo en base E. ¿Ya? Entonces, hay que diferenciar entre logaritmo decimal y logaritmo neperiano. ¿No ven? Logaritmo decimal, base 10, logaritmo neperiano, base E. Y se escribe así. ¿No ven? Ya. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿O está decentemente claro? Porque no sé si claro, claro. ¿Hay alguna duda o todo bien? Ah, sí, las propiedades de los logaritmos neperianos llegarían a ser lo mismo que de los logaritmos normales. Exacto, exacto, sí, y ese era un punto bien importante que me olvidé aclarar, gracias. Las propiedades de los logaritmos de los decimales son exactamente los mismos que de los neperianos. Simplemente lo único en que cambia es su base. Las propiedades después son las mismas, ¿ya? Y sí, muchas gracias por la aclaración. Entonces continuaremos, si es que no hay otra duda, ¿no? Continuaremos, ya. Ahora veremos las propiedades que, como bien decíamos, son aplicables a logaritmos neperianos y naturales, ¿ya? Entonces, vamos. Primero, la primera propiedad es el logaritmo de la unidad en cualquier base. Decimos que el logaritmo
de 1 en cualquier base, no importa cualquier sea su base, A, B, C, Z, lo que sea, va a ser 1. Y esto también tiene lógica, ¿no ve? Porque si elevamos A a la 0, A va a venir y le va a dar, bueno, va a elevar a 0, ¿no? Vamos a decir cabezazo. Va a elevar a 0, ¿no ve? Y va a ser, lo va a convertir en su exponente. A la 0. A a la 0 va a ser 1, ¿no ve? Entonces el logaritmo de 1 en cualquier base siempre va a ser 0, ¿ya? El logaritmo de la base. Cuando tenemos la base y el logaritmo, el número del logaritmo como tal, y ambos son iguales, el resultado es 1. Y eso también tiene lógica, ¿no? Porque A va a venir, va a subir a 1, o sea, aquí está su exponente, y A va a ser igual a L1, ¿no? Entonces el logaritmo de una misma base va a ser igual a 1, ¿ya? El logaritmo de una potencia, cuando tenemos el logaritmo en base a de x elevado a la y, fíjense que acá el número, el que está dentro, está elevado a la potencia y, ¿no ve? Cuando tenemos eso, esta potencia de acá puede bajar a multiplicar, ya como un coeficiente. Y por eso les decía que también se puede transformar, ¿no ve? Los exponentes en coeficientes, entonces de x baja a multiplicar acá, y va a ser igual al logaritmo de x en base a. Y se lee así también por si acaso, ¿no ve? Logaritmo de x en base a, ¿ya? Esta es la propiedad de la potencia, ¿no ven? El logaritmo de un producto. Cuando tenemos un producto dentro de un logaritmo, esto se puede separar en su suma. El logaritmo de x por y en base a va a ser igual al logaritmo de x en base a más el logaritmo de y en base a. Estas son propiedades. Y vamos a demostrar esta, ¿ya? Para que tampoco quede en el aire de que todo es fórmula, ¿no? Y por eso, digamos, esta parte es un poquito más pesada, porque casi todo es fórmula. Y recordar todas las fórmulas, digamos, es más tedioso, ¿no? Con lo que es trigonometría más, ya se hace un poquito más difícil, ¿ya? Pero entonces, demostraremos algunas para que tampoco queden en el aire, ¿ya? Vamos a trabajar esto, vamos a hacer un cambio de variable. Logaritmo de x en base a va a ser t y logaritmo de y en base a va a ser p, ¿ya? Despejando, aplicando la definición del logaritmo acá, a va a cabecear a t y x va a ser igual a la t, ¿no ven? En este caso es lo mismo, a pasa acá y p lo vuelve en un exponente, ¿no ve? Y va a ser igual a la p, ¿no ven? Simplemente como definición. Entonces x por y va a ser igual a la t por a la p. Estamos multiplicando estos dos porque tenemos aquí adentro esto y esto es lo que queremos hallar, ¿no ven? Entonces el logaritmo, bueno, aquí como son las bases iguales, se van a sumar los exponentes, ¿no ven? A y el exponente va a ser t más p, se van a sumar porque las bases son iguales, ¿no ven? Entonces, el logaritmo de a elevado a la t más p sobre a, ¿por qué esto? Porque es x por y, ¿no ven? X por y es a elevado a la t más p, estamos reemplazando simplemente aquí adentro. En lo que es aquí, va a ser igual a t más p. ¿Por qué va a ser igual a t más p? Hemos dicho que cuando la cantidad de aquí adentro está elevada a lo que sea, cualquier número, esta cantidad de acá puede pasar a multiplicar, ¿no ve? Estamos aplicando esta propiedad de acá, logaritmo de una potencia. Cuando tenemos una elevación dentro del argumento, en este caso sería a la t más p, esta, esta potencia de acá baja a multiplicar, ¿no? Entonces va a ser t más p por el logaritmo de a en base a. Y hemos dicho que el logaritmo de la misma base va a ser igual a 1. Entonces ese se va, ¿no? Aquí lo he hecho un poquito directo, pero espero se entienda. Esto simplemente baja a multiplicar y el logaritmo de a en base a va a ser 1 y nos va a quedar t más p, ¿no ve? T es logaritmo de x en base a y p es logaritmo de y en base a. Entonces simplemente reemplazamos y acá ya hemos demostrado que el logaritmo de x por y, que viene a ser esto, va a ser igual al logaritmo de x en base a más el logaritmo de y en base a. ¿No ve? Y sí, sus demostraciones son un poco más algebraicas, ¿no? No tienen tanta, bueno, bueno, no son tan amigables como en trigonometría. ¿Sí? Ya seguiremos. Logaritmo de un cociente. Es prácticamente lo mismo que un producto, pero en vez de pasar a sumar, hemos dicho que aquí era x por y, sumaba, aquí pasa a restar. ¿No ve? Logaritmo de una raíz. Cuando tenemos una raíz dentro del argumento, sería como x elevado a la 1 sobre n. Ese 1 sobre n pasa acá, ¿no ve? Entonces, prácticamente lo mismo. ¿No ve? Simplemente lo llevamos como potencia también y lo podemos sacar afuera. ¿No ve? Logaritmo de una base con potencia. En este caso, cuando la potencia la tiene el argumento, entonces sale simplemente como es. En la potenciación, en la propiedad de la potencia, veíamos que si es y, pasa como y simplemente. ¿No ven? Si es y, pasa como y.
Pero en el caso de que sea de la base, a la n pasa como inversa, ¿ya? A la n va a pasar como 1 sobre n, ¿ya? Y aquí se va a quedar a obviamente y x, ¿no ven? Entonces esto pasa al revés, ¿no ven? La potenciación del logaritmo y la base. Si tenemos un logaritmo cualquiera, podemos podemos elevar lo que sea a la base y también al argumento, ¿no ve? Porque sería como multiplicar por n sobre n. Introducimos aquí arriba al argumento y el otro lo introducimos aquí abajo, ¿no ve? Entonces va a ser lo mismo multiplicar y dividir por lo que sea, ¿no ve? Entonces podemos potenciar a la base y al argumento con lo que queramos, ¿ya? Y el cambio de base, que esta es una de las propiedades más importantes, ¿ya? De los logaritmos. Cuando queremos cambiar de base, supónganse que tenemos este logaritmo que está trabajando en base A y lo queremos cambiar de base, lo que hacemos es, bueno, este es el desarrollo, ¿no? Queremos cambiar a la base B, ¿ya? Entonces lo que hacemos es poner arriba logaritmo en base B, logaritmo en base B, y esto como que lo sacáramos, ¿no? Lo sacamos arriba X y lo sacamos abajo A. Es como si se dividiera, ¿ya? No sé de dónde la verdad proviene ¿cómo se llama? Esta propiedad, pero tómelo como formulita, chicos. Por eso en trigonometría he intentado ser un poquito explícito a la hora de demostrar las fórmulas para que tengan más memoria para estas propiedades. Porque sé que es un poquito complicado memorizar tanto. ¿Ya? Entonces, para el cambio de base ya saben, ¿no? En este caso queremos que sea B, X va arriba y A va abajo, ¿ya? Y con un cambio de base, ¿no ven? Y aquí fíjense, si queremos, digamos, cambiar de base, queremos tener, yo qué sé, la base X, que es la base de acá, no la base, sino el argumento de acá, podemos también cambiarlo, ¿no ve? X, va a estar X aquí, este X sube, esta baja, copiamos la base que queremos, pero el logaritmo de x en base x es 1, ¿no? Hemos dicho que el logaritmo de cualquier cosa en base de esa cualquier cosa va a ser 1, ¿no ve? Entonces aquí nos va a quedar 1 y aquí nos va a quedar el logaritmo de x. Ah, fíjense que si queremos cambiar la base con el argumento, basta con invertirlo, ¿no ve? Basta con poner 1 sobre el logaritmo de lo que queríamos invertir. Aquí tenemos logaritmo de x en base a, aquí tenemos logaritmo de a en base a x. Esto también es una propiedad importante, ¿ya? Y se va a usar bien harto. Y propiedad de la permuta. Decía permuta, yo pensaba que era permutación, pero había sido permuta, ¿ya? Eso nos dice cuando queremos, bueno, esta propiedad sirve cuando tenemos un logaritmo arriba. Tenemos una base elevada a un logaritmo y queremos cambiar los argumentos, en este caso de la potencia con este argumento. Se puede cambiar simplemente así, como lo ven. Ajá. Si tenemos aquí A y aquí X, X puede venir acá y A puede tomar este lugar. Esto sirve bien harto cuando tenemos potencias y queremos simplificar acá arriba. Digamos, queremos llevar X aquí, supónganse que fuera base de X, X sube y esto se va a volver 1, ¿no ve? Entonces, esta es la propiedad de la permuta, ¿ya? Y hay dos tipos de logaritmos más. Unos que son los cologaritmos, que prácticamente son logaritmos, pero de la inversa del argumento, que sería igual a un menos logaritmo de a a la x, porque este x lo podemos tomar como x elevado a la menos 1. Ese menos 1 pasa a multiplicar y se va a volver menos logaritmo de a elevado a la x. ¿No ven? Y también podemos sumar, ¿no? El cologaritmo más el logaritmo. Como el cologaritmo es un menos logaritmo, viene en la misma base, se va a volver 0. ¿No ven? También es una propiedad importante. Bueno, importante, interesante. Y los antilogaritmos que son como las inversas de los logaritmos, ¿no ven? Si tenemos un antilogaritmo dentro de un logaritmo o un logaritmo dentro de un antilogaritmo, como en este caso, con la misma base, ojo, eso es importante, con la misma base, como si se fuera el antilogaritmo con el logaritmo y nos queda x, ¿ya? Esas son las propiedades más importantes de los logaritmos. Sé que es un poquito tedioso, ¿no? Aprender todo eso, pero yo creo que esta es la parte más complicada del parcial, aprender todas estas propiedades, ¿ya? Y tampoco es tan gráfico, ¿no? Para poder sacar así, esto viene de tal y tal. Sino que lo único que he encontrado era que había que memorizar esto y ya. Y también he intentado encontrar así demostraciones gráficas, pero no hay. Así que memoricen, chicos. Pero la verdad se les va haciendo, se les va quedando cuando van practicando, ¿ya? Ahora, ¿qué son las ecuaciones logarítmicas? Son prácticamente ecuaciones, pero con logaritmos. ¿No ves? Prácticamente lo mismo, pero ya, donde se pueden aplicar las propiedades de los logaritmos más. Entonces ya es mucho
más sencillo trabajar, ¿a ver? Ya. Y aquí también una propiedad importante cuando tengamos ecuaciones logarítmicas es que si a un lado tenemos logaritmo en base X y al otro también logaritmo en base X, los logaritmos como que se pueden ir o aplicamos antilogaritmos, que es lo correcto, por si acaso, y nos va a quedar X igual a Y, como si se fuera, si tienen la misma base. Chicos, cuando trabajen con logaritmos, siempre intenten tener todo en la misma base, porque eso va a hacer que sea mucho más fácil el trabajo, porque en visto prácticamente todas las propiedades se basan en el trabajo en la misma base, ¿no ven? No, no hay de bases diferentes. Entonces, siempre que tengan un logaritmo y tenga bases diferentes, intenten uniformizar las bases, ¿ya? Y ahora veremos un ejercicio chiquitito para ver cómo funcionan las propiedades. Esta es de una pequeña ecuación. A ver, es un ejercicio chiquitito. Tenemos logaritmo de todo esto. em, y acá adentro tenemos todo un trenco, ¿no? Lo que hacemos es aplicar la definición de logaritmo acá. Logaritmo de A es igual a tantos. Esta A puede pasar al otro lado, ¿no ve? Para que lo vuelva potencia esto y vamos a tener que 1, todo lo de adentro, 1 más logaritmo en base b de bla, 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 va a ser igual a esta A de acá, la base, elevado a 0, ¿no ve? A elevado a 0, cualquier número elevado a 0 es 1, ¿no ve? Entonces este 1 con este 1 se va y nos queda lo de aquí adentro. Logaritmo de b, logaritmo de todo esto en base b va a ser igual a 0. Hacemos exactamente lo mismo, ¿no ve? Aplicamos la propiedad, la definición de los logaritmos. B va a pasar a este lado, lo va a subir a A como exponente y nos va a quedar lo de acá adentro, 1 más logaritmo de esto en base C, va a ser igual a B elevado a 0. ¿No ve? B elevado a 0 es 1, 1 con 1 se van y acá tenemos lo mismo. ¿No ve? Logaritmo en base de C y eso es exactamente lo mismo. C va a pasar al otro lado, lo va a cabecear. Esto va a ser 1, se va también con esto. Nos queda logaritmo de x en base d. Eso va a ser igual a 0. ¿No ve? Y de aquí d va a pasar a elevar a 0, ¿no ve? Lo va a hacer elevar. Y x va a ser igual a d elevado a la 0, ¿no ve? D elevado a la 0 es 1, entonces x elevado a 1. ¿Ya? ¿Se ha entendido, chicos? ¿O hay alguna duda? Ya, ya. Gracias, buenísimo. Entonces, hasta ahí quedaremos, chicos, hoy día. Eh, Mañana ya entraríamos con lo que es... Ay, un ratito, un ratito. Ay, caray.